Muy bien. Para comenzar, quiero que pensemos en algo fundamental. ¿Qué significa realmente educar para la paz? Muchas veces escuchamos el término cultura de paz en conferencias, documentos o programas educativos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en su verdadero sentido dentro de la escuela. Según la autora Katia Alvarado, la paz no debe entenderse como un estado pasivo o una simple ausencia de conflictos, sino como una forma de vivir, de relacionarnos y de construir vínculos humanos sanos dentro del aula. En otras palabras, la paz se aprende viviéndola, no solo estudiándola. Por eso, la formación docente tiene un papel central. Los maestros y maestras deben desarrollar competencias éticas, emocionales y sociales que les permitan transmitir paz a través de su propia práctica. Para entender por qué la educación se considera una vía esencial hacia la paz, es importante mirar un poco hacia atrás. Después de las dos guerras mundiales, el mundo quedó marcado por la destrucción, la desconfianza y la desesperanza. A raíz de eso, las naciones comprendieron que no puede haber progreso ni desarrollo si no existe justicia, respeto y cooperación entre los pueblos. Fue así como en 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el propósito de mantener la paz internacional y promover los derechos humanos. Poco después, en 1948, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagró la educación como un derecho fundamental para todas las personas. Y aquí hay algo clave. La educación no solo se plantea como un derecho en sí mismo, sino como el medio por el cual se ejercen los demás derechos. En este sentido, educar no es solo transmitir información, sino formar en valores, en actitudes y en formas de convivir. Por eso podemos decir que cada escuela es un espacio donde se siembra el futuro de la paz, y cada maestro o maestra es un agente que puede transformar la realidad social desde su aula. En esta parte del recorrido, la autora nos invita a reflexionar sobre cómo la educación se ha consolidado como el eje central de la paz. Desde documentos fundamentales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, y la Convención sobre los Derechos del Niño, 1990, se establece que la educación debe promover el desarrollo integral, la identidad y la convivencia respetuosa. Pero no se trata solo de abrir escuelas o garantizar el acceso. Se trata de qué tipo de educación se ofrece y, sobre todo, qué tipo de persona se forma. La UNESCO, desde 1974, ha insistido en que la educación debe orientarse a la comprensión, la cooperación y la paz internacionales. Esto significa que los aprendizajes deben ayudar al estudiantado a reconocer al otro, valorar la diversidad y resolver los desacuerdos de manera no violenta. En otras palabras, enseñar para la paz es enseñar a convivir. Y esto implica que el conocimiento académico debe estar profundamente ligado a los valores humanos. Ahora bien, si avanzamos un poco más en la historia, veremos que la educación para la paz se ha convertido en un esfuerzo compartido a nivel mundial. En 1994, durante la Conferencia Internacional de Educación, los países miembros de la UNESCO acordaron integrar de manera formal la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia dentro de las políticas educativas nacionales. Un año después, en 1995, la UNESCO lanzó el programa Hacia una cultura de paz, que estableció 4 ejes fundamentales. 1. Educar para la paz y la tolerancia. 2. Promover los derechos humanos y la democracia. 3. Fomentar el pluralismo y el diálogo intercultural. 4. Prevenir los conflictos y consolidar la paz después de ellos. Este programa fue muy importante porque planteó que no basta con intervenir cuando la violencia ya ha ocurrido, sino que es necesario prevenirla desde la educación, desde la infancia y desde la vida cotidiana en la escuela. En resumen, estos acuerdos internacionales marcaron un cambio de paradigma. La paz ya no se entiende como ausencia de guerra, sino como la presencia activa de justicia, equidad y respeto mutuo. Llegados a este punto, la autora nos plantea algo que resulta muy actual. A pesar de los grandes avances normativos, la cultura de paz sigue siendo un desafío en la práctica educativa. Por ejemplo, muchas veces existen leyes, tratados y discursos bien intencionados, pero la realidad de las aulas muestra desigualdades profundas, especialmente en contextos de pobreza o exclusión social. En la región latinoamericana, la falta de recursos, la sobrepoblación en las aulas
y la carencia de apoyo emocional al profesorado dificultan que la educación cumpla plenamente con su misión transformadora. Además, todavía predomina una visión tradicional de la escuela, una escuela competitiva, centrada en resultados, que valora más el rendimiento que la cooperación. Por eso, es urgente repensar la educación desde la solidaridad y la equidad. Formar para la paz implica también transformar los modelos educativos de manera que se priorice la colaboración, el pensamiento crítico y el respeto a la diferencia. En síntesis, la escuela debe ser un espacio donde se viva la justicia y no solo se hable de ella, y aquí llegamos a un punto clave, el papel del profesorado. Si la escuela es el espacio donde se construye la paz, el docente es su principal mediador. Alvarado nos recuerda que la enseñanza de la paz no se reduce a un tema curricular o a actividades cívicas, sino que depende de la forma en que los educadores se relacionan con su alumnado. En otras palabras, cada gesto, cada palabra, cada forma de resolver un conflicto en clase se convierte en una lección ética y emocional. El docente no solo enseña contenidos, sino que también enseña a convivir, a dialogar, a respetar los tiempos y emociones de los demás. Por eso, podríamos decir que educar para la paz exige un cambio en la forma de entender la docencia, ya no como transmisión de información, sino como una experiencia humana compartida. Cada clase es una oportunidad para construir comunidad, y cada interacción puede ser un acto de paz. Por supuesto, todo esto requiere algo fundamental: docentes bien formados y emocionalmente equilibrados. En este sentido, la autora enfatiza que la formación permanente del profesorado debe incluir competencias socioemocionales, la empatía, la autoconciencia, la autorregulación, la mediación y el diálogo pedagógico. Pensemos en esto. Un docente que no puede gestionar su propio estrés o sus emociones difíciles difícilmente podrá acompañar a su alumnado en la resolución pacífica de conflictos. Por eso, invertir en el bienestar docente no es un lujo, es una necesidad ética y educativa. Cuando los maestros se sienten satisfechos y emocionalmente apoyados, mejoran los vínculos con sus estudiantes, aumenta la motivación y se fortalece el clima de aula. Y ese clima, cálido, respetuoso y empático, es la base real de una cultura de paz escolar. Finalmente, para cerrar esta exposición, quisiera subrayar algunas ideas esenciales. En primer lugar, la educación para la paz es una práctica cotidiana, no un tema aislado o un día conmemorativo. Se construye todos los días, en los gestos, en las relaciones y en la forma de ejercer la autoridad pedagógica. En segundo lugar, se trata de una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas y la sociedad civil. El Estado debe garantizar una educación accesible, adaptable, asequible y aceptable, mientras que los docentes y las comunidades educativas deben hacer de la convivencia y el respeto su forma de vida. Finalmente, la paz no se enseña, se vive, se respira y se practica. Si logramos que nuestros niños, niñas y jóvenes crezcan en aulas donde se sienten escuchados, valorados y comprendidos, estaremos sembrando la semilla más poderosa de todas, la paz como experiencia humana compartida. Y, en última instancia, ese es el verdadero sentido de educar.